aprovechar toda esa cosecha, esa producción que han obtenido al trabajo que han realizado. Y entonces así se va evolucionando. Pero en ese entonces, cuando están en esos grupos nómadas, como una especie como de tribu, ¿verdad? Por eso hace mención de esa organización tribal, ¿verdad? ¿Qué se da? No hay tanto, ¿cómo decirles? Siempre hay líderes, porque eso lo sabemos. Siempre hay líderes, aunque no quieran, ¿cómo señalarse por decir, o específicamente decir, miren, él es el líder, que aquí no. Se nota, porque es quien propone, es quien de alguna manera guía para que el proceso o lo que hagan se realice de forma correcta. Y entonces se da, porque sí aparecen líderes que mueven a esos grupos, pero no hay organización en sí como la que se pone en manifiesto cuando ya hablamos de esos imperios. Se recuerdan que cuando hablamos en relación a estos grandes grupos que estaban o que se establecieron ya, por ejemplo, hace mención en Mesoamérica y Perú. Nosotros nos enfocamos a Mesoamérica y recuerdan que hablamos de esos grupos que estaban organizados de una manera sorprendente. Yo les decía en esa sesión, yo recuerdo perfectamente que yo les decía que era admirable esa organización social que tenían, cómo ellos se manejaban para poder venir y poder, ¿cómo decirle? No controlar precisamente, no, sino que manejarse bien todos y en beneficio no de uno ni de dos, sino que de otros. Había una persona que estaba a la cabeza, por decirlo, pero él venía y él ya tenía, ya él delegaba funciones, como lo decimos hoy en día, ya él tenía subalternos, que eran los que se encargaban de hacer lo que él solicitaba, ¿verdad? Y entonces todo se daba así de forma muy ordenada, es decir, estaba bien distribuida toda la sociedad. También sabemos que aparecían los grupos de esclavos y así, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero ahorita estamos haciendo referencia a esas dos al momento de comparar, ¿verdad? Los que se organizaban de la forma en que, bueno, se manejaban todos, hacían las cosas, pero no había tanto, ¿cómo decirles? No había tanta, valga la redundancia, organización como debía de ser. Por el contrario, en esos grandes imperios sí se podía apreciar cómo ellos estaban organizados, cómo hacían las cosas bien. Yo hasta les mencionaba, no olvido eso, yo les decía, miren, eso de la organización, cómo se distribuyen las personas, no es algo nuevo, viene desde hace mucho tiempo atrás. Esa organización fue muy importante. Y recuerdan que hablamos que cuando ya se dio, es lo que le decimos conquista, ¿verdad? Vino y todo eso se perdió. Se fue perdiendo porque fueron, de alguna forma, perdiendo su poder los que estaban a cargo de esa organización o a la cabeza de esa organización y todo cambió. Entonces hace mención a ello. A ello es a lo que refiere cuando mencionamos de eso. Entonces, mientras los primeros, en relación a estos dos que estamos marcando bien, en los primeros el parentesco era el principal elemento de integración social, es decir, eran de la familia o era cuestión puramente, en su momento podemos decir, hereditaria también, pero era diferente cuando ya nos enfocamos a lo que son los imperios. Pues estos, vean, aquí es algo, tenemos que verlo como algo positivo, yo lo veo como algo positivo, pues, en esto, donde hace mención que los imperios poseían una sofisticada estratificación dentro de ese complejo ordenamiento estatal. Ellos sí tenían bien claro cómo tenían las cosas, cómo lo habían hecho. Estaban bien establecidos y cómo se manejaban. Si usted sabe que usted está bien organizado en cualquier lugar, en cuestión de trabajo, en cuestión familiar, en cualquier
espacio, usted sabe que a usted le va muy bien, porque así es. Si usted se administra bien, si usted se organiza bien, usted es exitoso, pues. Si usted es desordenado, si usted no es un buen administrador, a usted difícilmente le puede ir bien, solo que cuente con mucha suerte, pero no. Por el contrario, si usted es bien organizado y todo le sale de maravilla. Pues de eso se trata. Si hay una buena organización, si hay un buen manejo, si la máxima autoridad, por decirlo, está bien, todo lo demás funciona. Por otra parte, los europeos del siglo XVI provenían de un continente en el cual predominaba una sociedad estamental caracterizada fundamentalmente por la existencia de tres grandes cuerpos sociales. Vean aquí cómo los europeos del siglo XVI estaban o en ellos predominaba esa sociedad que estaba ya muy marcada, pues. Cuando hablamos de los europeos, ya sabemos, los portugueses, los españoles y todos esos grupos que se movieron a conquistar diferentes espacios. Cuando hablamos entonces de estos tres cuerpos sociales, hace mención a la nobleza, ya sabemos, ¿verdad? El clero y el Estado llano. La movilidad social era muy escasa y la pertenencia a cada estamento dependía de la pureza de la sangre. Es decir, quien nacía en cuna noble, moría noble, y quien nacía campesino, terminaba sus días de igual manera, así bien marcado. Yo les puedo decir, muchas veces a nuestro alrededor, porque así es, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, podemos darnos cuenta de esto. Todavía se da esto. Hay yo lo puedo ver como mucha discriminación, porque así es. ¿Cuántas personas de la clase alta, podemos decir, porque así estamos nosotros también? Esto no ha variado, tal vez no se le atribuye el nombre que se le atribuía de esta manera, pero está bien marcado también. Las personas de la clase alta, podemos decir, ellos tienen bien claro, no quieren que sus hijos se relacionen con personas que no están al mismo nivel que ellos, menos que adquieran compromisos entre ellos. Esa es una cosa fuerte que les puede afectar realmente a ellos. Entonces nos damos cuenta que esto aún lo podemos vivir. Esto sucede no solo aquí, en muchos lugares. Hay lugares, por ejemplo, hay países donde ya sabe con quién se va a casar la hija o con quién se va a casar el hijo. Así, ya lo tienen bien claro. ¿Por qué? Porque tienen sus propios intereses. Y lo hacen para él, para no perder, ¿verdad? Ese nivel que tienen. Entonces es importante considerar eso. Lastimosamente, ya hoy en día también ya nos encontramos con el problema de que muchas personas, aunque no sean de la clase alta, ya ellos se consideran superior a otros también, y llega el momento donde empiezan también a discriminar. Y eso es algo realmente que afecta. Es un problema latente dentro de nuestra sociedad. Y así es. Hay mucho desprecio hacia las personas de escasos recursos. Y yo lo veo como, ¿qué decirles? De estas personas de escasos recursos, lastimosamente no han tenido la oportunidad de poder venir y disfrutar de lo que disfrutan otros. Pero no podemos verlos como algo malo o despreciarlos como que no tienen un valor. Todos tenemos un valor. Todos somos importantes. Todos somos ciudadanos. Si nos enfocamos a nuestro país, tenemos que pensarlo. Muchos contamos con suerte en algunas cuestiones, otros no. Y es ahí donde se da el inconveniente. Pero no podemos quedarnos en eso. Pero lastimosamente se da, en nuestro medio se da, lo vivimos, nos damos cuenta. Muchas veces tal vez nos hacemos como que los que desconocemos o no interpretamos lo que dijeron, pero claro, somos conscientes
Sabemos lo que sucede. ¿Cómo esto afecta? Eso lo tenemos muy claro. Entonces es importante considerar desde hace cuánto esto se viene dando y aún se sigue viviendo. Y así es. En el siglo XV indiano, no hubo una sociedad única, sino que varias coexistentes y coincidentes en diversos grados de relación y dependencia. A grandes rasgos se pueden identificar dos universos sociales. Vean aquí, presten mucha atención. Está la llamada República de los Españoles, vean, y la República de los Indios. Así llamaban o identificaban a todos los nativos de esos lugares que fueron en su momento conquistados por estos grupos. Los españoles se concentraron esencialmente en torno a las ciudades, en tanto los nativos, vean aquí, permanecieron en el ámbito rural. ¿Cómo vivimos hoy en día, compañeros? Esto implicó la aparición de una dicotomía campo-ciudad muy significativa en la historia de América Española. Es decir, compañeros, aquí tenemos claro, y eso nos damos cuenta con todo lo que sucede. Nos vamos a enfocar al ámbito educativo, porque ustedes están en este proceso de formación. Yo les digo a ustedes, ¿qué sucede aquí? Nos damos cuenta en las áreas urbanas, sino en todas, porque muchas veces también no se trata únicamente de que hagan. Nosotros como profesionales en el área de educación tenemos que aprender a gestionar. Tenemos que hacer las cosas bien también. No esperar que nos llegue todo y si no llega, pues yo así trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces sucede eso. No. Pero si nos damos cuenta de cómo son los establecimientos educativos, cómo se trata a nuestros niños en el área urbana y cómo son las escuelas, cómo se trata a nuestros niños en el área rural, es diferente. Es diferente. Desde ahí se da. Hasta nosotros mismos cometemos grandes errores, porque así es. Y como profesionales, imagínense, teniendo ese conocimiento, esa capacidad de saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, pero lo continuamos haciendo. Nos damos cuenta que como son del área rural, ¿verdad? Se tienen que aguantar lo que yo diga, pues, si yo soy del área urbana, yo soy la seño, ¿verdad? Y entonces conmigo se tienen que ir haciendo. No, aquí no se trata de eso. Todos somos iguales, todos tenemos un valor y por lo tanto somos merecedores de ser tratados como se trata a todos los demás. ¿Qué tienen de diferente los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del área rural, del área urbana, con los del área rural? Es cierto que hay muchos, porque no todos, hay quienes tienen esa bendición de poder disfrutar de esos recursos que necesitan en el área rural, pero la mayoría no. Su situación es diferente y entonces, compañeros, es ahí donde nosotros tenemos que analizar cómo debemos de tratarlos. Ellos no necesitan más todavía. Los del área urbana tienen la oportunidad, tienen la posibilidad de que sus papás son profesionales, están en el área urbana. Hay casos también especiales. Pero ellos tienen conocimiento, ellos pueden apoyar. Los del área rural no. Muchos padres no pueden leer y escribir. ¿Cómo podemos exigir si sabemos perfectamente que los papás no pueden apoyarnos? Y entonces es ahí donde ya se empieza a dar y vemos esto. Ese problema que se da, que está bien marcado, es que el área urbana es el área urbana, ¿verdad? Pero el área rural, no, compañeros. Tenemos nosotros que ser y nosotros tenemos que contribuir para que se den esos cambios también. No podemos hacernos a la idea de decir, bueno, imagínese, Lita, si usted lo está diciendo, ¿desde hace cuántos años viene eso? Nosotros eso no lo vamos a cambiar. Claro que podemos hacer cambios, compañeros. Para eso nosotros estamos en los espacios. No se trata de estar replicando todo aquello que a nosotros nos dieron. No, nosotros somos personas de cambio. Nosotros somos profesionales que estamos ocupando espacios que tenemos que hacer la diferencia. ¿De qué manera se hace la diferencia? Primero, haciendo cambiar de mentalidad a todas estas personas, sabiendo que ellos creen que valen menos que los otros grupos y no es así. Tenemos que motivar, tenemos que
ayudarles a que ellos descubran todo ese potencial que hay y que tanto ellos en el área rural como los del área urbana tenemos los mismísimos derechos. No hay diferencia. Lastimosamente, muchos del área rural no tienen la oportunidad que han tenido los del área urbana, pero que todos somos iguales. Ya tenemos que terminar con esto. El panorama descrito varió sustancialmente a lo largo del segundo siglo colonial. La inevitable mezcla biológica, esa mezcla que se dio entre los indígenas, los españoles y los negros, configuró un mundo multirracial, donde mestizos, mulatos y zambos experimentaron un crecimiento continuo. La sociedad americana, constituida por una serie de grupos con diferentes derechos, privilegios, ocupaciones laborales y posiciones económicas, tomó un marcado carácter estamental. Es decir, no todos gozaban de los mismos privilegios. Aquí había, ellos sí porque son esto y lo otro, ellos no porque ellos no tienen derecho. Y lo vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a ver ahorita entonces lo que es ese mestizaje en América. Ya lo hablamos en nuestra sesión anterior, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en él para que nosotros comprendamos mejor a qué hace referencia. Puede ser que en su momento, cuando nos lo dieron a conocer, esto quedó muy claro. Qué bueno, compañeros. Hoy entonces ustedes están únicamente como que repasando lo que ya vieron. Pero hubo quienes no tuvieron la oportunidad de conocer esto o no se los presentaron de la forma correcta y no hubo asimilación y por lo tanto entonces se desconoce de esto. Yo sé que la teoría es mucha, pero se hace con el objetivo de que cada uno de ustedes logre tener clara esta idea, esta teoría les sea de mucha utilidad a ustedes como profesionales en el ámbito educativo. Entonces, yo les digo, este curso es muy importante, es muy extenso en cuestión de teoría. Logramos tomar lo esencial, lo que se considera que es importante para cada uno de ustedes. Y es por ello que les ejemplificamos de una y de otra manera para que esa información llegue clara y con ustedes quede toda esa información que permita enriquecer su conocimiento y poder usted como profe, como seño, poder hacer un buen trabajo, poder venir y dar a conocer todo esto, pero ya en la realidad. Entonces, cuando hablamos del mestizaje en América, hacemos referencia a que ¿cómo se dio? Cuando había relación de un español con un indígena, venían y se obtenía un mestizo. Si había relación entre un español y un negro, nos daba como resultado un mulato. Y un negro y una indígena teníamos como resultado un zambo. Entonces, vamos a ver algunas consideraciones que son iniciales en relación al mestizaje. El mestizaje dio inicio en América 9 meses después. Vean, presten mucha atención. El mestizaje dio inicio en América 9 meses después que los invasores desembarcaron en el nuevo continente. Producto esto de las violaciones de las cuales fueron objeto las mujeres nativas. Como producto de ello, nacieron niños y niñas sin una identidad étnica. Es decir, pues no eran en principio reconocidos por los españoles por no ser de sangre pura, ni por los indígenas por la misma razón, pues. Entonces era un problema, ¿verdad? Era un inconveniente para estos niños, para estas niñas. Eran rechazados de uno y de otro porque no sabían, bueno, si no son de sangre pura, según los españoles, entonces no eran reconocidos por ellos. Y tampoco por los indígenas, porque no era su sangre. Y entonces, ¿qué pasaba? Vamos a ir viendo. Los mestizos, en un principio, con su problema de identidad, al no ser aceptados por ninguno de los dos grupos sociales, imagínense, tuvieron inicialmente problemas para su sobrevivencia, por lo cual se las tenían que ingeniar para sobrevivir, de donde viene entonces el nombre de ladino, que posteriormente se convirtió en un grupo étnico, cambiando de mestizo a ladino. Hoy en día tenemos nosotros nuestros 4 pueblos
de los cuales está conformado nuestro país. Y son el pueblo garífuna, el pueblo xinca, el pueblo maya y el pueblo ladino. Es ahí donde hacemos mención. Entonces, al hablar de los mestizos, ya sabemos que la etapa inicial del mestizaje fue un fenómeno relativamente simple, la unión de españoles e indígenas. Poco a poco pasó a ser una complejidad mayor, producto de la unión entre mestizos. Luego, la traída de negros, la unión entre españoles y negros, la unión entre indígenas y negros, etcétera. Y todo se fue dando. Eso es el mestizaje. Al inicio, pues se dio de una forma así, como decirle, simple, como dice aquí, españoles e indígenas, y ya. Pero poco a poco pasó a ser un poquito más, ¿verdad? Fue más complejo, puesto que ya se daban la relación entre mestizos. Luego los negros que eran traídos para los esclavos, por decirlo, y luego la unión entre españoles y negros, luego la unión, y así se fue dando. Por lo cual, lo racial fue cediendo paso a lo económico y a lo cultural, dando lugar entonces a las castas. Veamos. Los mestizos, productos de la unión de un español y una indígena, no eran ni querían ser indígenas, pues eran trabajadores libres y no estaban obligados a tributar, teniendo libertad para poder desplazarse a vivir de un lugar a otro, con restricciones en los pueblos de indios y en las villas de españoles, ¿ya? No tenían libertad para poder acceder a ello. Y entonces, bien claro, ¿verdad? Ni a los pueblos de indios ni a las villas de los españoles. Los pueblos, como mencionábamos, ¿verdad? Los indios estaban establecidos en pueblos y los españoles no. Estaban en las villas, ¿verdad? Donde estaban ellos. Debido a ese orden jurídico de las dos Españas, tampoco tenían acceso a cargos públicos. Ellos no gozaban de eso. Ellos no podían ser parte de ello. Y estaban vedadas ciertas ocupaciones, encontrándose sujetos a penas especiales de acuerdo a su clasificación por las castas. Y entonces así es como se ha venido dando. Entonces, de acuerdo con Martínez Peláez, en su libro La patria del criollo, relata que el mestizaje provenía de la unión de los tres elementos raciales básicos en la colonia. ¿Cuáles creen ustedes que son? Los españoles, los indígenas y los negros. De ellos surgieron a su vez tres tipos de mestizos básicos. Los primeros, el procreado de español e indígena, al que llamó propiamente mestizo, que luego cambió de nombre y son los ladinos. El de español con negro, que se denomina mulato, y el de negro con indígena, que es el sambo. Sin embargo, las sucesivas mezclas de españoles, indígenas, negros, mestizos, mulatos y zambos dieron resultado a una serie de mezclas étnicas que la corona terminó por definir como castas. Y en el caso de Guatemala, a finales de la colonia, como pardos o ladinos. La multiplicidad del mestizaje, es decir, cómo se fue dando todo esto, ¿verdad? Cada vez habían más grupos, se daban más esas uniones y se lograban más o abundaba el mestizaje. Presentaba una anomalía para el esquema jurídico político español, expresado en la bipolaridad de las dos Españas en América. Una república de españoles y otra república de indios. De esa forma, el mestizaje era un problema que se veía agravado por tres factores. Primero, su incesante aumento poblacional, es decir, se iban multiplicando muy rápidamente. El lentísimo desarrollo económico de la sociedad colonial, con estancamiento y crisis en su última época.
Y el tercero, la existencia de una política, bloqueo. Esa que era político-económica, de carácter político-económica para ese nuevo sector social por parte de los grupos hegemónicos. Ahora, luego hablar de un poquito enfocándonos al mestizaje, pasamos a hablar de lo que es la organización política y administrativa en la colonia. Durante la colonia se fundaron ciudades, vías y pueblos de indios. Era lo que yo les mencionaba a ustedes. Prestemos mucha atención en esta información porque es importante. Generalmente en las ciudades estaban las oficinas de gobierno de la corona y en la Capitanía General de Guatemala se iniciaron las ciudades importantes en cada una de las provincias que las conformaban. Es decir, habían gobernaciones, corregimientos o alcaldías mayores según la importancia de la ciudad. Cuando hablamos de vías, hacemos referencia que en este caso, estas fueron creadas para que vivieran españoles, por lo que para su administración se nombraba un español y siempre de acuerdo con su importancia, así era el cargo que ostentaba su administrador, en donde podía ser un corregidor, un alcalde mayor o intendente. Hay que señalar que esa estructura administrativa era la misma que se utilizaba en España en aquel momento. Así estaban organizados ellos allá y como ya estaban ellos aquí, establecieron también esa forma de cómo administrarse, cómo organizarse. Luego hace mención de los pueblos de India, que ya les dije quiénes vivían ahí. Los pueblos de indios eran aglomerados, todos los indígenas de la región, y eran gobernados por una autoridad indígena, es decir, un principal. Era el que mandaba ahí, el que tenía el control, que era el responsable de administrar justicia en ese espacio geográfico. Tenía todas las potestades. Sin embargo, lo único que no se permitía era que practicara su religión. Vean ahí, presten atención. Sino que todos debían ser practicantes del cristianismo. ¿Se recuerdan que eso lo hablamos en una de nuestras sesiones, donde hacíamos ver que los españoles habían traído, ¿verdad?, sus costumbres, todas esas tradiciones allá para poder venir y hacer que todos los nativos de América también se hicieran a lo que ellos decían. Ahora, en relación a aspectos culturales de la colonia en América, hacemos mención a lo siguiente. ¿Cuáles son esos aspectos culturales? Vamos a hablar un poquito de las identidades latinoamericanas frente al colonialismo. Los pueblos de Abya Yala, que hoy es América, tenían sus propias identidades culturales. Y aunque también hubo muchas conquistas a lo interno del continente, permitían que los conquistados conservaran su identidad cultural. Esta situación se dio en el Imperio Inca, en el Imperio Azteca y los mayas quichés en Mesoamérica. Es importante entonces darnos cuenta. En ese momento se dio el hecho de que podían de alguna forma conservar su identidad cultural. Es por ello que todavía hoy en día podemos apreciar toda esa belleza con trajes, con costumbres, tradiciones que estas culturas tienen. Con la llegada de los europeos redujeron a los grandes imperios americanos a una masa de indios, en donde a través de la cristianización, en donde también tiene una fuerte incidencia la alfabetización y la escritura, medio de opresión que los conquistadores utilizaron para juzgar en lo individual a cada uno de los nativos que no se sometía a sus criterios. Se da, aquí hablamos, no fue una conquista, fue un abuso, pues fue una situación tan difícil. Entonces,
podemos darnos cuenta en este caso, entonces, cómo se dio y cómo vino a afectar en un determinado momento. Pero es importante también poder, analizar y pensar que qué hubiera pasado, ¿así? ¿Qué hubiera pasado si en su momento se hubieran establecido también reglas en las cuales, bueno, ya no pueden usar, ya no pueden hacer o ya no pueden tener esas prácticas, ¿verdad? Que realizaban como pueblos. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Vamos a ver algo aquí que también me llama mucho la atención, a lo cual quiero hacer referencia. En América Latina, el discurso colonial redujo las complejas sociedades precolombinas a organizaciones muy simples, consistiendo por conveniencia, es decir, un pequeño grupo de señores y la masa de indios. Esta identidad colonial de los indígenas, desde luego, era fruto de la imaginación europea, ya que las identidades culturales propias no se confundieron tan fácilmente. ¿Qué se da en esto? Es en este momento donde nos enfocamos a lo que es el sincretismo colonial. Cuando hablamos del sincretismo colonial, primero nos vamos a enfocar a qué es el sincretismo. Este es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Hibridación, ya sabemos, ¿verdad? Que se da una y la otra. Se puede trabajar. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial, es decir, que son corrientes de pensamiento o ideas opuestas. O sea, no se está de acuerdo, no tiene relación, hubo fusión y por eso se hizo. No, sino que se presentan dos. Se da entonces el sincretismo religioso. Cuando hablamos de esta anteriormente, dice que son corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Piensan de forma diferente. Vamos entonces a enfocarnos a lo que es el sincretismo religioso. En octubre de 1492, Cristóbal Colón y su equipo de acompañantes llegaron a costas americanas, donde conquistaron, colonizaron y evangelizaron a los nativos. Supuestamente, uno de sus objetivos principales era, al llegar a las costas americanas, se iniciaba un proceso que algunos llamaban reinvención de América. Pues como resultado de esto se produjo esa mezcla de culturas y creencias que aún en el siglo XXI aún sobreviven. Los religiosos que vivieron en la época de la conquista se dieron a la tarea evangelizadora con variado éxito. El proceso de evangelización no fue más que una transferencia externa de un sistema religioso a otro, sin que jamás se llegara a una verdadera conquista espiritual de los indígenas. La jerarquización de santos que tenía la Iglesia Católica fue fácilmente asimilada por los indígenas, debido a que ellos también en su cosmovisión tienen una serie de energías a las que rinden culto. Ix, Akpu, Tijash, Keme y otras 15 energías más, energías propias de su único ser superior, que era el Unabku, así como de sus ancestros sabios. En el caso de Mesoamérica, por ejemplo, Ixquic, Ixchel, Hunab, Pu, Ixbalanque, Ixpiacoc, etc., por mencionar algunos de ellos. Para los nativos, lo que ocurrió fue una simple transferencia de nombres para hacer creer a los invasores que estaban asimilando el cristianismo. Vean, este párrafo es importante. Para los nativos, lo que ocurrió fue una simple transferencia de nombres para hacer creer a esos invasores que estaban asimilando el cristianismo.
Mezclaban sus creencias y rituales con las nuevas enseñanzas que traían estos misioneros españoles. En la mayoría de los casos no hubo un cambio sustancial, sino meramente formal, aunque ellos seguían rindiendo culto de acuerdo con su cosmovisión. Para eliminar los rituales de los nativos americanos, los invasores construyeron sus iglesias y sus edificios religiosos, presten atención, sobre los altares en que los nativos realizaban sus rituales. El caso más emblemático de ese sincretismo religioso se puede observar aún en Chichicastenango, en donde se celebran rituales mayas en frente de la iglesia de dicho pueblo, en virtud que los españoles construyeron su iglesia sobre ese altar principal en donde ellos ofrecían sus ofrendas. Es por ello que todavía esto lo podemos nosotros apreciar. Entonces, el sincretismo, eso es en relación al sincretismo religioso. Ahora, por el contrario, cuando hablamos del sincretismo político, la invasión trajo por consecuencia una forma de gobernar el territorio americano. Hay que tomar en cuenta también aspectos que son importantes, tales como los siguientes. Vean, esto es en relación al sincretismo político, es decir, que la invasión trajo como consecuencia una nueva forma de gobernar. Esa idea, ¿verdad?, de venir y no presentarla y decir, miren qué les parece, no, así como que imponerla. Y entonces se da. Y entonces se toman en cuenta aspectos importantes, tales como los que vamos a mencionar. Número 1. Los invasores reconocieron que la organización política de la mayoría de los pueblos indígenas era democrática y ya tenía el pueblo la facultad de tomar decisiones, así como que la participación de la mujer también era importante. Número 2. Los europeos venían de una cultura monárquica, vean aquí, en donde ellos eran súbditos y las decisiones eran propias de los reyes. No existía la democracia ni la república. Los estados eran producto de aglomeraciones de pueblos con características comunes que aglutinados habían conquistado otros pueblos por la fuerza y así fue como se establecieron los diferentes reinos europeos. Número 3. Inicialmente fueron sanguinarios. En el proceso de conquistas, sin embargo, de acuerdo con su política de invasión y expansión, vieron la necesidad de fundar en los diferentes territorios dos repúblicas, la española y la indígena. Vean, poniendo al frente de la república indígena a los principales, porque eran quienes de alguna forma aún tenían influencia sobre esas masas. Aún en muchos pueblos de Guatemala está el alcalde municipal y el alcalde indígena, aunque este no tiene ningún poder político, pero ahí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es también el que de alguna forma influye con todos esos grupos que a veces hay un poquito de problema para poder controlar. Pero es importante conocer o saber sobre ellos para poder venir y poder no manejarlos, porque no precisamente manejarlos, pero sí poderse dirigir a ellos sin ningún inconveniente. Perdón. Vamos a hablar entonces ahora del sincretismo cultural. ¿Cómo se fue dando esto también? Ya dijimos, ¿verdad? Hablamos del sincretismo colonial desde el inicio, ¿verdad? Vamos a hablar ahora del cultural. Vean, como dos culturas, ¿verdad? Vienen y de alguna forma están ahí, son, ¿qué? Opuestas totalmente, pero vean cómo se da esto. El sincretismo cultural tiene que ver con el ámbito más general de las sociedades, es decir, sus culturas. Cuando dos o más pueblos están
forzados a convivir o cuando les conviene más convivir que separarse, se produce una lenta fusión de culturas. Era lo que les mencionaba anteriormente. Esta situación sucedió en América desde el momento en que fue invadida. Esto también puede ocurrir a la fuerza, como sucedió aquí con la conquista. Los conquistadores obligaron a emplear sus referentes culturales, su religión y su lengua especialmente. Sin embargo, la cultura sometida no desaparece sin más. Los indígenas siguen hablando sus diferentes idiomas y siguen practicando sus rituales religiosos. El sincretismo como tal se da en esa forma de respeto y aceptación como parte de la interculturalidad. Por más que quiso de alguna forma venir y hacer cambiar a estos pueblos nativos, no se logra del todo, no, porque ellos ya tenían claro cuáles son sus costumbres, bueno, tienen claro cuáles son sus costumbres, cuáles son sus tradiciones, se sienten identificados como tal. Por lo tanto, entonces hay cuestiones que no influyen directamente en eso. Y entonces, para no estar en conflicto, por decirlo, prefieren de alguna forma venir y fusionar algunas cuestiones, no del todo, porque no todo, sino que solo en algunos aspectos. Y esto lo vemos entonces, y hace mención que el sincretismo como tal se da en forma de respeto, ¿verdad? Bueno, aceptemos, respetemos lo que ellos hacen y que respeten lo nuestro también. Así. Y entonces se da esa aceptación como parte de la interculturalidad. Aprendamos a vivir, a convivir en armonía entre culturas. Y así es. Hoy lo vemos, hoy en día en nuestro currículo nacional base, claro, establece la importancia que tiene el respeto hacia las diferentes culturas, la importancia que tiene valorar que cada una de esas culturas es especial y entonces a ello hace mención. Los españoles también se vieron en la necesidad de aprender los idiomas de los pueblos indígenas y esa fusión ha permitido una nueva cultura. Aún en el presente hay muchos pueblos, un alto porcentaje de la población, ya sea maya, mestiza o garífuna, se comunican indiferentemente en cualquier idioma, lo cual es común, especialmente en las plazas, ¿verdad? Yo les digo, hay algo yo creo que ya lo he mencionado con ustedes, sí, en varias ocasiones, y vuelvo a hacer mención de ello porque me llama mucho la atención, me gusta y admiro eso que hace. Cuando uno va a un lugar, no podemos irnos a otro país, no, aquí, en nuestro país, dentro de nuestro país, en esos lugares preciosos que tiene nuestro país. Por ejemplo, cuando vamos a Panajachel a apreciar esa belleza del lago de Atitlán y nos damos cuenta de esos vendedores que andan ahí. La señora, los señores, está bien, los adultos, pero cuando vemos a los niños, miren ustedes, hasta lo vemos en reportajes de niños que hablan no sé ni cuántos idiomas, se siente uno chiquitito a la par de ellos, porque uno maneja únicamente su idioma, pero no maneja todos los idiomas que manejan ellos. Ellos manejan el español, manejan el idioma materno de ellos, sea quicheca, chical, sutujil, qué sé yo, y manejan inglés, manejan muchísimos idiomas más. Y uno se queda admirado. Yo les digo, a la par de esos niños, esos chiquititos que andan vendiendo, nosotros nos quedamos así, miren, pequeñitos, cortos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, qué barbaridad, que es de admirar todo lo que ellos, esa forma tan fácil con la cual ellos se dirigen a todos los turistas que llegan y ellos saben por qué lo hacen. Claramente tenemos muchas veces la necesidad nos hace que aprendamos para poder sobrevivir y hacer las cosas bien. Pero miren, impresiona realmente esos chiquititos y cómo manejan los idiomas. Yo los admiro mucho, me gusta escucharlos, ¿ya? Entonces los admira uno. Entonces a ello hace mención en las plazas, eso, negociar y todo es lo que ellos hacen, pues moverse, y entonces aprenden a eso.
El más claro ejemplo del sincretismo cultural en América se dio con la aceptación de una nueva población. Los mestizos en sus diferentes versiones, los mestizos propiamente, los mulatos, los zambos, los numulitas, los moriscos, los cholos, los jarochos, los castizos, etcétera, quienes fueron expandiéndose y luego se fueron fusionando tres culturas, o fueron de donde fueron surgiendo, por decirlo, en esas tres culturas, como lo son la europea, la americana y la africana. Y entonces es ahí donde podemos de alguna forma darnos cuenta cómo este proceso del mestizaje se fue dando, cómo fueron surgiendo esas diferentes culturas. Ahora vamos a hablar un poquito también del sincretismo artístico. Generalmente el arte sincrético es el producido durante el periodo de transición cultural, de hibridación, y responde a dos o más estéticas diferentes, hallando o proponiendo una vía unificada. Es decir, bueno, hagamos esto de ellos y esto mío, ¿verdad? Y hacemos una obra maestra, así. Esto pasa tanto por los motivos representados en las obras artísticas como en el contenido simbólico con el que se nutren estas representaciones. Por ejemplo, el arte católico de la época colonial latinoamericana debía representar motivos bíblicos. Al hacerlo, el arte mexicano de la época retomó motivos aztecas para emplearlos también en la adoración del Dios cristiano. Así, se produjeron modos locales de representación completamente nuevos, con un claro estilo indígena, aunque con motivos católicos europeos. La Virgen de Guadalupe en México, el Señor de Esquipulas en Guatemala, son claros ejemplos de ello. Para concluir con el sincretismo en América, en todas sus manifestaciones se puede decir que el más claro ejemplo del sincretismo cultural del mundo entero tuvo lugar en América, el continente invadido por los españoles en el siglo XV. La sociedad colonial imponía a la fuerza el modo español y perseguía o miraba con malos ojos las costumbres locales del indígena. A eso se debe sumar también la llegada de la población africana, especialmente al Caribe, que trajo consigo un amasijo de culturas africanas. Eran diversas entre sí, pero se amalgamaron por la esclavitud a la que estaban sometidas. Con el paso del tiempo, los aportes africanos e indígenas invisibilizados en la colonia se fueron haciendo sentir. Llegaron a producir una cultura mestiza totalmente distinta de la de España, que hoy en día se conoce como el crisol de las razas. Por eso, América Latina se caracteriza por una lengua española distinta, unas prácticas cristianas distintas, una sociedad realmente diferente en su gastronomía, música, literatura. Se observa una cultura mestiza. Ese mestizaje, cómo esto se fue dando, todo eso podemos apreciarlo. Todo eso nos podemos dar cuenta cómo se pone en manifiesto, cómo lo podemos observar e interpretar. Disculpen. Ahora vamos a pasar de esto, después de hablar de la colonia, vamos a tocar unos puntos que son muy importantes para ustedes como profesionales en el ámbito educativo. Vamos a hablar de estos aspectos. Antes de llegar a lo que es educación, nos vamos a enfocar primero a la imprenta en Guatemala, que ya fueron avances que se fueron dando. Vean, la imprenta se creó a mediados del siglo XV. La primera imprenta del continente americano llegó a la Ciudad de México en 1539. La segunda llegó a Lima en 1584. La tercera llegó a Puebla
en la Nueva España de 1640 y la cuarta llegó a Guatemala en el año de 1660. Vean, los comienzos de la imprenta en Guatemala impulsaron el desarrollo cultural entre la sociedad en el siglo XVII. La maquinaria facilitó llevar los materiales escritos a diferentes colegios y universidades y por consiguiente las ciencias y las artes florecieron en la academia. Es aquí entonces donde empezamos a enfocarnos a lo que es educación. Veamos, el origen de la imprenta en Guatemala. El fray Payo Enríquez de Rivera, que era obispo de Guatemala, había llegado a la antigua Guatemala en enero de 1659. Fue este personaje quien introdujo la imprenta en el país un 16 de julio de 1660. Este religioso se comunicó con Fray Francisco de Borja en México y le encargó buscar un impresor que deseara trasladarse con todo y su tipografía. El impresor español José Pineda Ibarra llegó ese mismo año con sus herramientas para poder realizar ese trabajo. La imprenta se instaló en lo que hoy está ubicada en la Cuarta Calle Oriente frente a la plaza en la antigua Guatemala. La primera impresión que se realizó fue un sermón predicado en el convento de San Francisco por Fray Francisco Quiñones y Escobedo, un 4 de octubre de 1660. El primer libro en concreto que fue impreso fue el Explicatio Apologética, obra de Fray Enríquez en 1663. Este contaba de 728 páginas en total. Los demás libros que circulaban, presten atención, en el país para los colegios mayores, las universidades, provenían de España. Así que se le proporcionó una licencia especial a ese operador Pineda para imprimir de manera exclusiva los brevarios y novenas. La mayoría de los primeros trabajos que fueron publicados se componen de material religioso, es decir, eran catecismos, novenas, cartillas, entre otros. Y ustedes saben por qué fueron estos. Ustedes saben que los españoles tenían esa visión o traían ese mandato, por decirlo, de evangelizar a todos los nativos de América. Entonces, el Palacio del Ayuntamiento, donde estuvo la primera imprenta de Guatemala en la antigua Guatemala, es actualmente el Museo del Libro Antiguo. Eso en relación a la imprenta, para luego llegar a lo que es la educación, también siempre durante la época colonial o en la época colonial. La Capitanía General de Guatemala es el nombre por el cual se conoce a la entidad territorial, es decir, integrante del Imperio Español y a su vez de la Corona Española en su periodo del dominio americano. La llamada Reino de Guatemala, que era administrada por la Real Audiencia de Guatemala, la cual estaba encabezada por un presidente que era designado por un monarca español y que además ostentaba el cargo de gobernador y capitán general. Su capital se situó en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y desde 1776 en la Nueva Guatemala de la Asunción, ya eso ya hablamos, ¿verdad? Los diferentes espacios donde se situó. Durante buena parte de su historia estuvo a cargo de un mismo funcionario designado por la corona española, que ostentaba los cargos de capitán general de esa Capitanía General de Guatemala. Era gobernador general del Reino de Guatemala y presidente de la Audiencia y Cancillería Real de Santiago de Guatemala. ¿Cuáles eran los propósitos de la educación en la colonia? La educación en Centroamérica se remota a inicios de la conquista colonial, controlado por la Iglesia con los siguientes propósitos. Primero, era fortalecer los valores de la sociedad colonial. Número 2, el adoctrinamiento cristiano. Número 3, confirmar la dominación y la conquista ideológica. ¿Cuáles fueron las primeras escuelas que surgieron durante esta época? Les comento.
Entre 1532 y 1534 se fundó la primera escuela organizada en Guatemala. Fue obra del sacerdote marroquín. En 1539 se creó la escuela parroquial para enseñanza de la doctrina cristiana de los niños indígenas de la recién sometida resistencia del cacique Lempira en la ciudad de Gracias a Dios. El 20 de febrero de 1564 se organizó la primera escuela en Honduras, ubicada en Comayagua, por Fray Jerónimo de Corella, a los hijos de los españoles. En 1678, la Cédula Real de España ordena organizar escuelas de enseñanza de escritura y lectura en castellano para los indios, a cargo del obispo Alonso de Vargas, pero se dificulta por falta de los recursos económicos. Entonces, durante el periodo de la colonia no hubo escuelas para niños y niñas originarios de las tierras de Guatemala en general. Presten mucha atención en esto, sino que solamente para los hijos de los caciques y los principales. Ya ustedes ya saben quiénes son ellos. Eran los que estaban, ¿verdad? Según esa organización social, los que estaban a la cabeza. El obispo Francisco Marroquín, a él se le considera como el más grande pionero de la cultura y el primer maestro de Guatemala. Él se encargó de fundar un colegio en donde se pudiera instruir a la juventud española y mestiza, allá incluía a los mestizos, donando parte de sus bienes materiales para cubrir parte de los gastos para dar sostenimiento a esta institución. Entonces se atendía a los jóvenes, tanto españoles como también a los mestizos. Ya tenemos claro cuáles son los mestizos. Luego hablamos de la castellanización de los indios durante la colonia. La castellanización durante la colonia fue uno de los problemas de los indios de Guatemala que todavía es muy latente. Es decir, que existía la prohibición de que los indios se expresaran en su idioma materno. Fueron los religiosos los quienes estuvieron o tuvieron ese interés en aprender los idiomas mayas, pero ello les servía para comprenderse con la población indígena y poder de esa manera enseñarles el castellano. O sea, su mensaje era claro aquí, que ellos aprendieran el idioma castellano. Ese también era uno de los, ¿cómo podemos decir? Uno de los lineamientos que ellos traían también. Y entonces tenían que venir y enseñarles el castellano, pero no era fácil, ¿verdad? ¿Cómo dirigirse a ellos? Entonces estos religiosos optaron por venir y aprender el idioma de ellos, para luego dirigirse a ellos y enseñarles el idioma castellano. De esta época datan las primeras noticias que se tienen sobre la variedad de idiomas hablados en esta región. Sabemos que en cada una de las regiones predomina el idioma dependiendo de la comunidad étnica a la que pertenece. Durante los primeros tiempos de la dominación española se usaron intérpretes indígenas que hacían el papel de traductores entre los españoles y los indios. Imagínense cómo se daba esto, ¿verdad? Qué interesante esa habilidad que tenían para poder venir. Imagínense, porque no dicen que los españoles, ¿verdad?, eran intérpretes. No, ahí dice que se usaron intérpretes indígenas que hacían el papel de traductores entre los españoles y los indios. Es decir, que ellos tenían la facilidad de manejar ambos idiomas. Y entonces así se daba esto. Entonces, el licenciado Francisco Marroquín, obispo de Guatemala, fue el primero en poner el ejemplo en el aprendizaje de los idiomas mayas, con lo cual contribuyó a que se obtuviera una mejor comprensión del indígena. El lingüista de mayor relieve que hubo en Guatemala fue indudablemente el fraile Francisco Ildefonso José Flores, quien tuvo a su cargo la cátedra de Cachiquel, que se fundara en la Universidad de San Carlos. Su obra más importante son
sus obras, no es solo una, más importantes son El arte de la lengua cachiquel y La teología de los indios. La primera de estas obras, que es indiscutiblemente la más importante, se imprimió en el año de 1753, en la tipología de Sebastián Arévalo. ¿Cómo se dio la organización de la educación colonial? ¿Cómo se fue dando paso a paso? Disculpen. ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue esto cobrando sentido? Vamos a ver. La organización educativa en Guatemala durante ese periodo colonial estuvo regida por la forma de organización feudal que los españoles habían trasplantado a América. Los servicios educativos fueron así un privilegio para la minoría dominante representada por los encomenderos, la aristocracia y el clero. El periodo colonial en Guatemala abarca casi 300 años, incluyendo los primeros tiempos de la conquista llevada a cabo por los españoles. Durante este periodo, la preocupación educativa dista mucho a ser de las más importantes. Perdón. La castellanización y la evangelización eran los únicos objetivos existentes para con las masas indígenas. La primera, porque era necesaria para efectuar una más cómoda explotación. Y la segunda, porque correspondía al espíritu altamente religioso que predominaba en esa época. Imagínense, para ellos no había, ¿verdad?, del todo ese espacio para poderse formar. Pero sí se daba la castellanización y la evangelización. Pues los objetivos era de alguna forma venir y primero lograr de una forma más fácil explotarlos, ¿verdad? Y la segunda, convencerlos para que ellos se hicieran o vivieran como que más sumisos ante los mandatos de los españoles. Las escuelas de primeras letras, las casas de recogimiento para doncellas y los hospicios, así como los hospitales, nacieron en primer lugar para beneficio de los peninsulares. ¿Se recuerdan quiénes son los peninsulares? Lo hablamos en nuestra sesión anterior. Los peninsulares son los hijos de españoles nacidos en España. ¿Se recuerdan, verdad? Y los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. Entonces, los peninsulares son los hijos de españoles nacidos en España. Y en segundo, para los hijos de los españoles, quienes eran el resultado de las uniones irregulares de españoles con mujeres indígenas y que se convertían a menudo en vagabundos y sin hogar. Era en estos seres en que se reflejaba esa crisis producida por el choque ya de dos culturas, en que se abundaba la crueldad y la falta de equidad de los colonizadores. Claro, no los veían como nosotros porque no eran sangre pura. Entonces, imagínense, es así bien complicado. Los indígenas recibían algunas veces educación en los conventos, la cual se reducía al aprendizaje de la doctrina y los dogmas religiosos. Por esa razón, los frailes aprendieron con tesón las principales lenguas que se hablaron en lo que entonces era la Capitanía General de Guatemala. Ellos aprovechaban para eso. Ese contacto les permitió de alguna forma poder venir y manejar esos idiomas, pues se dirigían a ellos y entonces tenían la necesidad de poderse comunicar y entenderse. Entonces lograban eso. La educación fue un privilegio para la oligarquía feudal formada por los peninsulares, sus descendientes, es decir, los criollos que ya hablamos, y algunos mestizos. En general, la educación para el pueblo no nace todavía. Las masas indígenas estuvieron por lo general al margen de toda acción educativa, como no fuera la emprendida por las órdenes religiosas, la cual se reducía únicamente a la enseñanza de la doctrina y la castellanización y algunas industrias caseras. Es decir, no había un proceso de formación para ellos. Era exclusivo únicamente para los peninsulares, para los criollos y para algunos mestizos que gozaban de ese privilegio. Por el contrario, para para estas grandes masas indígenas,
Ellos no contaban con eso. Ese privilegio era para otros, no para ellos. Y entonces únicamente los atendían, podemos decir, pero era con el objetivo de hacerles cambiar de mentalidad, que aceptaran lo que ellos traían. Asimismo también para que se diera, como dice, el adoctrinamiento, ¿verdad? Y la castellanización para tener una comunicación más fluida con ellos y de alguna forma, pues entonces, tener más control sobre ellos. Los servicios educativos fueron así un privilegio de la minoría dominante, representada por los encomenderos, la aristocracia y el clero, que lo habíamos mencionado. Los objetivos de la educación eran asimismo dictados por esas clases dominantes, convirtiéndose la escuela entonces en un instrumento de represión y también de tiranía. El régimen que privaba en el ámbito escolar era drástico y cruel, inspirándose no pocas veces en el precepto medieval de que de que la letra con sangre entra. Eso es algo que todavía lo escuchamos, ¿verdad? Con mucha frecuencia. Y entonces a ello hace mención. No disfrutaban ellos de esos aprendizajes como lo hacían otros. No obtenían ellos también lo mismo que los otros. Se marcaba bien la diferencia. La discriminación era muy ¿cómo decirles? Era muy clara. Ahora vamos a hablar un poquito de los primeros centros educativos en Guatemala. La obra llevada a cabo por el licenciado Francisco Marroquín en materia educativa constituye la base fundamental de la educación durante ese periodo colonial y la primera realización pedagógica efectuada después de la conquista. Francisco Marroquín llegó a Guatemala cuando apenas hacía 6 años que se había fundado la primera ciudad de Santiago de los Caballeros. Los problemas que se confrontaban eran múltiples. Se iniciaba la explotación organizada del indio mediante el régimen de encomiendas. Se explotaban diversos terrenos en busca de oro. Se iniciaba la producción agrícola sobre las bases esclavistas. Se hacían incursiones hacia lugares desconocidos para someter pueblos de indios, a explotarlos, llevarlos a trabajar y todo. Lo único que no atraía mucho la atención de los conquistadores era el problema de la cultura. Sin embargo, poco a poco se fue abriendo paso el nuevo hombre guatemalteco, es decir, el mestizo. De esta manera, entre las necesidades educativas más urgentes de la época colonial, podemos mencionar en primer lugar a las grandes masas de indios que no hablaban el castellano, no conocían los rudimentos de la cultura europea, ni estudiaban sistemáticamente los elementos científicos que se disponía en aquella época. En segundo lugar, colocaríamos a los niños mestizos, producto generalmente de las uniones irregulares, ya sabemos, entre los españoles y las indígenas. En tercer lugar, lo ocuparían los niños criollos, que correspondía a la primera nobleza de Guatemala. Frente a este cuadro complejo de la realidad social guatemalteca, en los primeros años de su vida colonial, se eleva la figura del licenciado Francisco Marroquín como el más grande pionero de la cultura. Marroquín conoció todos los problemas pedagógicos que acabamos de esbozar y dio algún alivio para cada uno de ellos. Apoyó, gestionó para dar solución a cada uno de ellos, si no del todo, pero buscó la forma de hacerlo. La primera preocupación de Marroquín fue la educación de los niños españoles que nacían en estas tierras y así dio vida a su escuela de primeras letras. La educación de las masas indígenas, que también formó parte de sus preocupaciones, prefirió dejarlas al cuidado de las congregaciones religiosas. Finalmente, la educación en un nivel superior mereció la atención del obispo, creando como base de esas preocupaciones la Cátedra de Gramática en la ciudad de Santiago de los Caballeros en el año de 1548. La primera escuela para niños pobres. Vean, aquí quiero que nos enfoquemos porque es interesante. Disculpen. La Orden de Betlén tuvo su origen en Guatemala en el año de 1653. Entre los propósitos más importantes de estos religiosos
Figuraba el alivio de los enfermos, la enseñanza de los niños pobres. Ambos objetivos fueron cumplidos, no solo en Guatemala, sino que también en otros países, donde funcionó esta congregación. El hermano Pedro también fue el creador de la orden, enseñaba personalmente a los niños pobres. El contenido de sus enseñanzas, como ya hemos dicho, se reducía al catecismo, las primeras letras, rudimentos de cálculo. La escuela fue muy numerosa, pues en la segunda mitad del siglo XVII no había otro centro en este tipo que pudiera recibir a los niños pobres, que eran muy, pero muy abundantes. Luego se da la educación media durante la época colonial en Guatemala. La educación media luego fue suministrada en los colegios conventuales y colegios mayores. Sobresalieron en esta obra las órdenes de los dominicos, franciscanos y jesuitas. Estos colegios funcionaron desde la segunda mitad del siglo XVI. La educación media y los colegios mayores. Resuelto en parte el problema de la educación de los niños, luego surge esa necesidad, ¿verdad?, de dotar también a la juventud de centros educativos adecuados para la continuación de su formación. A los 20 años de fundada la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, se siente la necesidad de la creación de la cátedra de gramática, que por esos tiempos era considerada como el principio de la educación media superior. Surge nuevamente entonces en el escenario pedagógico de Guatemala la figura ilustre del obispo marroquí, esta vez luchando por la consecución de esta cátedra y por la creación de un colegio en donde los hijos de los españoles pobres pudiesen también satisfacer esas aspiraciones culturales. Las masas indígenas dispusieron de ninguna atención en los centros de educación media. Algunos casos esporádicos de indios que llegaron a cursar materias de nivel superior no demuestran que haya tenido oportunidad educativa en estos centros, como no la tuvieran por lo general dentro de la educación primaria. Fue bien complicado, no se daba, había discriminación en eso. Se crean 12 plazas entonces para hijos de caciques en el Colegio Tridentino. Un 31 de diciembre de 1777 se dirige al rey el presidente del Tribunal y gobernador de Guatemala, señor Pedro Salazar, transmitiéndole esa petición de rector del Colegio Tridentino, don Juan González Batres, que se refiera a la creación de 12 becas para los hijos de caciques. Los indios pueden y deben ser admitidos a matrícula y grados. Propuso Sarasa, entre otras medidas importantes, la creación de 12 becas en el colegio anexo para colegiales naturales de esta provincia. La educación de los hijos de los caciques y en general de los indios principales se impartió no solamente en los establecimientos citados. Las escuelas de primeras letras y colegios conventuales también brindaron oportunidades pedagógicas en distintos lugares del reino. Luego surge la fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vean cómo se fue dando el proceso. Pensaron primero en el nivel primario, luego en el nivel medio, luego ya en el nivel superior. Entonces, el primer nombre que debemos considerar como precursor de la creación de la universidad es el del obispo Francisco Marroquín, primer obispo de Guatemala. Ya se ha dicho que a su gestión se debe la creación de la Cátedra de Gramática Latina, así como la del Colegio de Santo Tomás de Aquino, para cuya creación hizo una donación. Los caudales dejados por Marroquín sirvieron para estimular y de alguna forma darle la posibilidad. Cuando años más tarde el rey dio a estos bienes ese destino, sirviendo de base para su fundación. La Universidad de San Carlos de Guatemala surge como una iniciativa del obispo Francisco Marroquín,
cuando el 1 de agosto de 1548 redacta una carta al Reino de España en donde solicitaba la autorización para fundar una universidad en Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, la cual fue autorizada 128 años después de su solicitud, por lo que el obispo marroquí no pudo ver los frutos de su esfuerzo. Vemos entonces que el 31 de enero de 1676, el rey don Carlos II expidió la Real Cédula, fechada en Madrid el 31 de enero de 1676, ordenando la fundación de la Universidad de Guatemala, aunque la noticia llegó a la ciudad de Santiago en octubre de 1676, impartiendo las carreras de Derecho Civil y Derecho Canónico, Medicina, Filosofía, Teología, así también como docencia de lenguas indígenas. Entonces, el 3 de enero de 1688 se recibió en Guatemala la bula de Inocencio XI o Inocencio XI, como ustedes le quieran llamar, en virtud de la cual se confirmaba y aprobaba la fundación de la universidad y sus reales estatutos y concedía la facultad de poder dar grados mayores en todas las facultades. Cuando hablamos de la bula, ya saben ustedes que les hablé en una sesión, yo creo que fue en la anterior, yo les hacía mención a ustedes que una bula es un documento que es emitido por una autoridad religiosa, que de alguna forma también viene y contribuye para que, o sea, es un documento que tiene mucho peso, tiene mucho valor. Y entonces es a través de esta donde se establece qué es lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Es decir, ahí está establecido, está autorizado, dan esa aprobación para que se pueda proceder con ese trabajo. Yo les digo a ustedes, compañeros y compañeras, nos dimos cuenta cómo ha venido evolucionando todo esto en relación a educación, cómo se ha venido dando ese proceso, cómo se ha puesto en manifiesto la discriminación desde el inicio. En nuestro país, pero no solo aquí, también en otros países más. Pero si hablamos de nuestro país, hoy en día todavía nos encontramos con eso. ¿Cuántos no tienen la oportunidad de estar en un proceso de aprendizaje? ¿Cuántos no tienen la oportunidad de formarse? ¿Cuántos han quedado? ¿Cuántos, cómo les puedo decir? ¿Cuántos habitantes de nuestro país son personas analfabetas? Que ya después de tanto tiempo aún nos damos cuenta que esta situación sigue. Yo les digo a ustedes qué triste es cuando nosotros como profesionales en el área de educación estamos ya trabajando en un centro educativo, en una institución como esta, llega una mamá o un papá y usted le dice, mire, le voy a entregar sus víveres, o le voy a entregar útiles escolares, o le voy a entregar una póliza, o le voy a entregar libros, cualquier cosa que usted vaya a entregar, hágame favor de firmar aquí. Y le dice, es que señor, fíjese que yo no puedo firmar. Y luego ponga su nombre. No, es que no puedo ni escribir mi nombre. No pueden leer y escribir. No aprendieron a leer y a escribir. Y entonces, desde ahí nos damos cuenta. Hay muchos que, por alguna razón, no han tenido la oportunidad o no han aprovechado, pero otros, porque su situación no se los ha permitido, han tenido que ir a trabajar porque no tienen cómo obtener el sustento por otros medios. No pueden, no tienen la forma. Y entonces se quedan así. No pueden leer y escribir. Compañeros y compañeras, ¿con cuántos padres nos encontramos? Porque así es. Que nuestros niños no avanzan. Pero cuando preguntamos, papá y mamá no saben leer y escribir. Los niños están a cargo del abuelito y la abuelita, y el abuelo y la abuela no pueden leer y escribir. Nunca tuvieron la oportunidad de ir a una escuelita, a un establecimiento educativo. Y entonces vemos ahí esos problemas que nos afectan a nosotros en nuestro trabajo, a nuestros niños con sus avances y a ellos como familia. No salen de eso, siguen. Ese mismo patrón continúa. Entonces, es importante darnos cuenta de esto.
nosotros, ¿por qué les comparto estas experiencias? Porque sé que todos los que ejercemos en docencia hemos tenido este tipo de experiencias. Pero es importante entonces hacer cambiar de mentalidad a estas personas, que sepan que ya no podemos seguir en lo mismo. Tenemos que prepararnos. Si yo no tuve la oportunidad, le voy a dar la oportunidad a mis hijos, que ellos sí lo hagan, que ellos salgan adelante, porque ya no podemos continuar con ese mismo modelo, ¿verdad? Para seguir y seguir y seguir en lo mismo y lo mismo. Entonces, realmente es importante y la tarea que tenemos es grande, compañeros. Es importante que hagamos llegar ese mensaje a los papás, a las mamás y también a los niños. Dice una mamá, por ejemplo, me dice en una ocasión, dice, señor, fíjese que a la nena le cuesta mucho matemática. Entonces yo le decía, mire, pero no tenga pena. Yo voy a hablar con ella y a la hora de recreo que se quede conmigo. Refaccionamos juntas y yo le explico. Yo trabajaba en una escuela puramente de niñas. Y entonces me recuerdo que a esta mi nena le costaba mucho matemática. Para todas las demás era excelente, pero matemática era su debilidad. Entonces yo le decía a ella, era una nena linda, linda, linda. Pero me decía la mamá, en una ocasión me recuerdo, era tercero primaria, imagínense. Y tercero no es un grado tan complicado. Me decía la mamá, ay, mire, señor, es que a ella, ¿sabe qué es lo que le gusta? A ella le gusta tortear, ganas de ponerle una tortillería tengo, me dijo. Yo me recuerdo que con estas palabras me dirigí a la señora, yo le dije, usted sí está loca, le dije. ¿Cómo usted se atreve ¿verdad? A prohibir ya que su hija continúe? Porque con eso usted la está limitando pues a esto. Y una tortillería, la nena, ¿de qué le puedo decir? 9 años. Entonces yo le digo, perdóneme, usted está loca, ¿verdad? Y me dice, ay, la seño, era mi conocida, ¿va? Pero total que la terminé regañando, pues. Y le digo, no, usted no puede pensar en eso. Usted se dedica a tortear. No, yo no, me dijo. Ajá, y ya pensó usted qué puede pasar con eso. Me dice, no, la cosa es que como a ella le gusta, señor, y tal vez como su negocio. No, está bien, pensemos que sean emprendedores, está bien, pero que tengan un título, pues. Y ya después que se ilusionen y que puedan de alguna forma poner un negocio, algo que les guste, está bien, pero no los podemos privar desde chiquitos, no les podemos prohibir, no podemos, ¿cómo decirle? Fallar. Tenemos que respetar esos derechos, tenemos que cumplir con lo que a ellos les toca. Y entonces, total que yo le decía a la mamá, está loca, déjeme la hora de, pero así, ¿verdad? Porque teníamos mucha confianza con ella, era jovencita. Y me decía, sí, señor, tiene razón, no, a la hora de receso yo me voy a poner a trabajar con ella. Y así fue, le fue sintiendo sabor y fuimos cambiando esa forma. Entonces es donde tenemos que prestar mucha atención. No podemos ya continuar con lo mismo. Nuestra situación, si vemos nuestra sociedad, vemos a nuestro alrededor, vemos las comunidades, puede ser que a la nuestra muchas veces no suceda eso, pero a nuestro alrededor hay otras comunidades también que son afectadas de esa manera. Tenemos que cambiar de mentalidad a estas personas. Tenemos esos niños, esas niñas que no van a la escuela, tienen que ir a la escuela. No podemos decir, ahora ya no está de que no, ya para ellos no es permitido, ahora sí. Hoy tienen derecho, está establecido, hay una ley que les respalda eso, muchas leyes, no una, ¿verdad? Y entonces es importante que nosotros como educadores hagamos llegar ese mensaje, que ese mensaje sea claro, que nuestros niños y niñas salgan adelante, se cambien y que se rompa esas barreras que hay, esos límites que les ponen a ellos. Entonces, y así va avanzando, cómo va evolucionando, cómo la necesidad va surgiendo y nos va presentando, ¿verdad? Luego que se da la educación primaria, la educación secundaria, luego la universidad. Entonces, hace mención que con esta bula Inocencio 11, en virtud a la solicitud emanada por este obispo, da respuesta. Y entonces se autoriza poder venir y trabajarse en la universidad. Entonces, el 15 de ese mismo mes se celebra un acto con la concurrencia de autoridades civiles y eclesiásticas, profesores y estudiantes de la nueva universidad. Y el secretario, por indicación del rector, don José Bolaños y Sotomayor, dio lectura a la bula. En adelante, la joven casa de estudios debería denominarse Regia y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Compañeros y compañeras, con esto concluimos con nuestra clase programada para el día de hoy. Yo sé que es mucha la teoría, pero es importante hacer llegar ese mensaje, tener clara esa información,
muchas veces ejemplificamos, eso nos sirve de mucho. Esas experiencias que compartimos son buenas porque es ya lo que vivimos. Entonces, hay mucha teoría, pero lo hago con el objetivo de que ustedes se puedan apoyar de estos materiales para poder venir y hacer un trabajo y que ese trabajo sea un trabajo de calidad. Compañeros, muchas gracias por la atención prestada. Les deseo mucho éxito en sus diferentes actividades. Nos vemos en nuestra próxima sesión de trabajo.